dice, si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro, ¿cómo lo menciona? Generoso, generoso Dios, y Él se las dará y no los reprenderá por pedirla. ¿Por qué? Porque Él es generoso. Generoso quiere decir que es desprendido, dadivoso, espléndido, magnífico, liberal. Ese es nuestro Dios. Ese es su atributo, que es generoso. Wow, ¿con cuántos ha sido generoso Dios? Y lo vemos en la naturaleza. Cuando tú te paras frente al mar y dices, wow, qué generoso Dios. O sea, no hizo un charquito ahí nada más. No. Ahí les va el mar. Wow, hasta nos impresiona y nos atemoriza a veces cuando llega pues un huracán y estas olas que vemos. O no sé si te ha tocado, a Ivonne y a mí nos tocó estar en el huracán Paulina en una costa y wow, sientes miedo porque esa generosidad es que se muestra en que Dios es muy vasto, muy generoso. Jesús describió esta cualidad del Padre en una de las parábolas que conocemos más, la parábola del hijo pródigo. Y yo creo que esta parábola fue mal llamada parábola del hijo pródigo, porque como el hijo pródigo, el hijo menor de este hombre, se fue con todos los bienes que generosamente su papá le entregó, creemos que generoso implica únicamente algo malo, pero no es así. Yo creo que la parábola debía llamarse Dios pródigo o Padre pródigo. De hecho, hay un libro de Timothy Keller que te recomiendo que se llama Dios pródigo, porque pródigo quiere decir generoso, quiere decir abundante. Pródigo es dar con generosidad y poner al servicio de los demás todo lo que tenemos. Y entonces el Señor describe al Padre, a su Padre celestial, con esta generosidad cuando el hijo menor en la parábola está finalmente en una condición de bancarrota, solo, miserable, condenado, comiendo comida de cerdos. Guácala. Y cuando está en esa condición, como que despierta el hijo y él recuerda en Lucas 15:17, en casa hasta los jornaleros tienen comida de sobra. Jornaleros, estos trabajadores de menor rango, dice, hasta ellos tienen comida de sobra. Y yo comiendo este mugrero, cuando yo tengo un generoso padre. Y entonces dice en el versículo 18, ¿saben qué? Volveré a la casa de mi padre. ¿Y cuántos sabemos que nuestro generoso Dios siempre está atento y listo para recibirnos? Que no importa nuestra condición, lo que hayamos perdido, Él siempre nos va a recibir. Y cuando llega el hijo, este hijo menor en bancarrota, habiendo preparado todo un discurso de lo que le iba a decir al padre, el padre lo abraza y como es tan generoso, dice, maten el becerro gordo. Wow, el que hemos estado guardando para la fiesta principal, agárrenlo y sacrifíquenlo porque llegó mi hijo. Y el hermano mayor pues es que no se lo merece. Es que no es de merecimiento. Es que la generosidad de Dios se muestra por su gloria, no por nuestra condición. Y dice, maten el becerro gordo y saquen el mejor traje Armani que tengo, y saquen el mejor zapato, ¿verdad?, que tengo, italiano, y saquen el anillo y está echando la casa por la ventana. ¿Por qué? Porque es un padre pródigo, generoso, que da todos sus recursos a sus hijos. Y fue lo que sucedió cuando venimos a Cristo. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, sin ninguna posibilidad de llegar al Padre, pero Él, que es rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó, nos dio vida. Wow, estábamos muertos y ahora nos dio vida. ¿Por qué? Porque Él es muy generoso.
extremadamente generoso. Y en la misma parábola, cuando se acerca el hijo, ¿verdad? El hijo mayor, tú sabes, a mí no me parece que seas tan generoso con ese tipo pecador. A mí no me gusta eso de las fiestas. Yo he trabajado tanto y no me has dado nada. Yo creo que el papá le dijo: hijito, no seas menso. Todo lo que tengo es tuyo. ¿Por qué no lo hubieras agarrado? Ya hubieras matado el becerro gordo y engordamos otro. Todo lo que tengo es para ti. Esta generosidad de Dios que la vemos en su corazón, la vemos revelada en Jesús. Mira cómo lo dice Romanos 8:32. El que no escatimó ni a su propio hijo, ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Si no escatimó a su propio hijo, ¿qué generosidad mayor puede haber que la de un padre que entrega a su propio hijo? Y no por alguien que lo merezca, de hecho por algunos, por todos nosotros que no lo merecíamos. Y en eso se muestra la generosidad de Dios. Nos dio a su hijo, nos dio herencia, nos dio recursos espirituales, nos dio justicia que no teníamos, que llamamos salvación, nos dio eternidad, nos dio su Espíritu Santo. Wow, ¿cuántos disfrutamos de una cama esta noche que pasó? De un hogar, de un auto que nos trajo, o por lo menos para pagar el Uber. Venimos vestidos, algunos desayunados o esperando comer algo bien rico. Ya te estás imaginando a dónde vas a ir a comer. O tal vez ese postre que dejaste guardado en el refrigerador. Dios ha sido muy, muy generoso con nosotros. ¿Y sabes qué hace Dios con este atributo suyo de generosidad? Lo comparte con los seres humanos. Comparte su atributo de generosidad. Y por eso nos sentimos muy bien cuando somos generosos. Ahora, hay diferentes niveles de generosidad. Hay quienes nos sentimos muy generosos cuando sacamos 5 pesos y se lo damos al viene. ¿Sabes cuál es el viene? El que te ayuda a estacionarte y te dice viene. Y nos sentimos muy generosos. No sé si nos puede pasar lo que le pasó a un amigo en Ciudad Juárez, que cuando sacó esa monedita de 5 pesos le dijo el viene, no, guárdela, joven, a lo mejor a usted le hace más falta. Pues esperaba el billete, ¿verdad? De 20 o 50, no sé. Pero hay quienes nos sentimos muy generosos con la monedita. Hay quienes nos sentimos muy generosos con el billete de 20 o el de 50 o el de 100. Hay quienes nos sentimos muy generosos cuando damos el ride a alguien que no trae auto en ese momento. O nos sentimos generosos al cruzar a la viejita en la esquina. O nos sentimos generosos al abrazar. Y expresamos y sentimos esa alegría. Incluso pensamos y creemos que Dios en el cielo está diciendo: ¿qué viene? ¿Cuántos han sentido esta emoción de que Dios está en el cielo diciendo: qué bien lo hiciste, te pareces a mí, eres mi hijo? Porque Dios compartió eso con todos los seres humanos. Sin embargo, existe una generosidad activada por la fe. Y de esta le habla Pablo a Filemón, al tremendo File. Y le dice: pido a Dios que pongas en práctica la generosidad que proviene de tu fe, a medida que comprendes y vives todo lo bueno que tenemos en Cristo. Filemón, en la medida que tú comprendes, vives, disfrutas todo lo bueno que tenemos en Cristo,
pone en práctica esta generosidad que proviene de fe, ya no simplemente de un instinto de ser bueno y generoso, sino de la realidad de una fe, de la fe que Dios nos ha dado para creer en Él y ser salvos, de la fe que Dios nos ha dado en varias áreas de nuestra vida para seguir caminando. Pone en práctica esta fe. ¿Y cuántos saben que la generosidad, al igual que como cuando vas al gimnasio, verdad? Ya lo hemos dicho, como que es un músculo que es difícil, a mí me cuesta. Y yo he ido al gimnasio, ¿verdad? Y me urge ir otra vez, pero ese es otro tema. Y tú sabes, vas al gimnasio y le echaste los kilos y ¿cómo sales? Así como perico en alfombra. Y te quieres bañar y no hiciste mucho bíceps, tríceps y por eso le dice Pablo a Filemón: ponlo en práctica. Y en la medida que tú comprendes y vives, quiere decir, disfrutas de la generosidad de Dios, practicas generosidad. Les tengo este dicho que me enseñó mi pastor hace muchos años: con una mano recibimos. ¿Puedes levantar tu mano derecha? Con una mano recibimos de Dios y con la otra, ¿qué hacemos? Damos. En el proceso mucho disfrutamos. ¿Por qué? Porque Dios quiere que disfrutemos. Por eso le dice Pablo a Filemón que viva, que disfrute la generosidad de Dios. Y por eso Dios nos ha dado anhelos de tener una mejor casa, un mejor auto, de tener una buena educación para nuestros hijos, de esforzarnos en el trabajo, en el negocio, de dar lo mejor, porque Dios quiere que disfrutemos. Sin embargo, nuestra fe nos lleva también a comprender que esta generosidad de Dios a nuestras vidas también se debe de practicar en el sentido humano. En el sentido vertical recibimos, es la cruz, el palo vertical, recibimos de Dios, pero en el horizontal damos, pero sí disfrutamos muchísimo. Disfrutamos de todo lo bueno que Dios nos ha dado. Y Dios se alegra en que disfrutemos, pero con esta mano estamos recibiendo y con la otra dando. Y no podemos romper el ciclo. Y yo no creo los rollos de que si no das, no, es simplemente, es un ciclo. Y lo vamos a ver como el Señor lo enseña a través del apóstol Pablo a los Corintios. Es un ciclo como el de la agricultura. Pero vamos a ver primero a un hombre muy generoso en la Biblia y cómo la generosidad nació de su fe en el Señor. Es este chaparrito que conocemos en la Biblia como Zaqueo. ¿Cuántos han oído hablar de Zaqueo? Resulta que Zaqueo era un cobrador de impuestos. Y entonces el Señor vivía en Jericó, Zaqueo. El Señor entra a Jericó y ahí pasa por la ciudad. Y Zaqueo, el cobrador de impuestos, dice, es Jesús. Pero como estaba muy chaparrito, se sube a un árbol. Y él quiere ver a Jesús, quiere su encuentro con Jesús. Y cuando Jesús lo ve, Jesús le dice: Zaqueo, bájate. Ve su fe, se sube al árbol, su emoción. Dice: bájate, voy a ir a tu casa. Yo quiero ir a tu casa. Entonces aquel se prepara. Pues imagínate, funcionario del SAT. Ay, esa risa nerviosa, ¿verdad? Cuando pronunciamos SAT. Ese es otro tema. Pero baja, invita a los de la Segov, invita a los de la Semarnat, invita a todos los compas del gobierno, la crema innata, invita a sus familiares, está toda la raza ahí, prepara la cena. Él está emocionado: Jesús viene a mi casa. Y llega un momento que Zaqueo toca la copa. Un momento, por favor. Versículo 8.
se pone de pie delante del Señor y dice: Señor, ahí viene, daré la mitad de mi riqueza a los pobres. Imagino a la esposa ahí sentada: ¿estás seguro, Zaqueo? Zaqueo. Y los hijos: papá, y el carro del año, y la universidad. Y no solo eso, doy la mitad de mi riqueza a los pobres, y si estafé a alguien con sus impuestos, le devolveré 4 veces. Wow. Yo pienso que así se puso el silencio. Se cortaba con un cuchillo. Eso no sucede, eso no es normal. Eso no es una generosidad que viene de un instinto humano aún dado por Dios. Esto va más allá. Y Jesús lo explica. Verso 9. Jesús respondió: la salvación ha venido hoy a esta casa, porque este hombre ha demostrado ser un verdadero hijo de Abraham. No porque es descendiente en la carne, sino porque él vio la generosidad del Padre al ver a su Hijo Jesucristo en planeta Tierra. Él vio la generosidad de Dios. Yo no creo que él se quedó pobre. La Biblia dice que era muy rico. Hay ocasiones que la Biblia dice que alguien era rico, y luego acá dice que era muy rico. Entonces dio la mitad de sus bienes, y luego a los que defraudó en los impuestos 4 veces. No se quedó pobre, pero él comprendió que la generosidad era el camino de la fe, era el fruto de la fe. No simplemente para ser prosperado por Dios, sino para vivir en una prosperidad que trae contentamiento, que trae felicidad, que se arraiga en el reino de Dios y que produce fe para muchas más cosas. Nuestra generosidad demuestra nuestra fe. Yo creo que sí, la fe crece y se desarrolla en un sentido de obediencia, escuchando la palabra de Dios. Así lo dice la misma Biblia. Pero el fruto, cuando esta fe crece, se llama generosidad. Y luego hay otro caso donde Jesús va al templo y él está viendo ahí las ofrendas y wow, ve que mucha gente da, pero luego hay una viuda que saca 2 moneditas. Y ya teniendo el contexto de Zaqueo, que dio la mitad de sus bienes, híjole, pues ¿quién le gana a Zaqueo? Pero esta mujer saca sus 2 moneditas, esta viuda indefensa saca sus 2 moneditas, y Jesús llama la atención de todos y les dice: esta viuda pobre ha dado más que todos los demás, pues ellos dieron una mínima parte de lo que les sobraba, pero ella, con lo pobre que es, dio todo lo que tenía. Entonces tenemos a Zaqueo, que da la mitad de sus bienes, muy generoso, y el Señor reconoce: hay fe en el corazón de Zaqueo. Hay un verdadero arrepentimiento, hay una realidad del reino de Dios que él ha percibido en fe, porque ha visto a Dios generoso y se muestra en sus acciones, está practicándola, como Pablo le dice a Filemón. Pero por otro lado está una persona con muy poquitos recursos, 2 monedas. Y Jesús se sorprende porque nuestra generosidad no depende de nuestros recursos o del porcentaje que demos. No lo podemos reducir a porcentajes. Es el corazón el que se muestra. Y esta viuda dijo: ¿sabes qué? Va todo. ¿Por qué? Porque no tengo nada, y con estas monedas no me alcanza para absolutamente nada. Entonces va todo. ¿Qué sucedió después? No lo sabemos, pero tenemos una pequeña idea de cómo obra Dios con estas personas también.
Con Zaqueo descendió a su casa, estuvo en su casa, firmó su salvación, fue bendecido Zaqueo. Y esta viuda, ¿qué sucedió? ¿Te acuerdas la viuda en Primera de Reyes, a la que visitó el profeta Elías en tiempos de hambre? Y Elías le dice: dame de comer primero a mí. Pero es todo lo que tengo, dame primero a mí. ¿Y qué sucedió? La viuda no murió de hambre. Empezó a Dios a proveer generosamente con ella. La generosidad activada por la fe y puesta en práctica produce los frutos de la justicia de Dios, salvación y alabanza. Porque cuando damos nuestros recursos, no simplemente damos dinero, damos nuestra vida. Y por eso es un tema tan complicado, tan difícil, aún tabú en la iglesia. Porque si nos incomoda a todos hablar del dinero. Seamos sinceros, honestos. ¿Por qué? Porque estás hablando de mi vida. Estás hablando de 8, 16, 48, 60 o 70 horas de trabajo. Estás hablando de mi dolor de cabeza. Estás hablando de que tengo que abandonar a mis hijos para salir, para viajar. Estás hablando de algo muy delicado y tú simplemente estás diciendo que no, no se trata de eso. Se trata de que es nuestra vida precisamente, y se trae a los pies del Señor, porque hay una fe que está puesta no simplemente en mis recursos, sino que se extiende como un sacrificio ante Dios, para que Dios lo tome, lo prospere y tenga un propósito de alabanza, de salvación, de justicia en todos nosotros y en las personas que están allá afuera. Y por eso es un tema tan delicado, porque yo planeé esto y tengo planes y sueños y deseos, yo los tengo. Pero es un ciclo. Es un ciclo de siembra y de cosecha. Y termino ahí en 2 de Corintios capítulo 9. Recuerden lo siguiente: un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas. Aquí traigo unas semillas. Obtendrá una cosecha pequeña. Pues ya sembré ahí. Ya basta. Basta de ser generoso, Luis. Pero el que siembra abundantemente obtendrá una cosecha abundante. No se trata de maldición o bendición. Se trata de ciclos, de principios que el Señor ha puesto, como la siembra y la cosecha. Y cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar. Y no den, dice el apóstol, de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría. ¿Por qué? Porque es el principio de nuestro generoso Dios. Dice Santiago: el cual dará a cada uno de nosotros lo que le pidamos, y no habrá un reproche. Nosotros a veces sí reprochamos. Viene mi hijo y me dice: oye papá, fíjate, pues ya te di ayer. Pues cuídalo, administralo, pues no se da en maceta, ¿verdad? Ahí el reprochillo ahí. ¿Qué lo vas a usar? A ver, ¿qué? ¿Por qué? ¿O qué? Dice: pero Dios no reprocha. Y es tan generoso, y su hijo dio su vida entera, generosamente su vida entera, que dice que por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Entonces cuando
Cuando alguien toma esta generosidad dada por Dios, crecida en fe, y da con alegría, sí se parece a Dios. Y Dios se alegra. Y Dios dice: proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Todo lo que necesiten. Pero si sembramos para acá, porque pues los de acá se agüitan, ¿verdad? Hay poco. Y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesitan. Entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros. Cada uno debe decidir en su corazón: cosechar poco o cosechar mucho. Y no solamente en recursos materiales. La Biblia nos enseña que es en toda nuestra manera de vivir. Son personas que son generosas cuando aman, cuando abrazan. Son personas que no tienen límites en sí mismos, aunque son inteligentes y sabios para administrar riqueza, para administrar corazón, para administrar cualquier tipo de recursos. Pero ellos entienden que con una mano reciben y con la otra dan. Y en el proceso disfrutan mucho. Son muy prósperos, son generosos, son alegres, se alegran. Casi no lo digo, pero viví con un papá muy generoso. Mi papá ya partió con el Señor hace 20 años. Mi jefe era bien generoso. Yo lo veía como la neta se alegraba en la generosidad. Y no es que tuviéramos mucho, pero yo veía cómo había personas que se acercaban. Y como dice el dicho, el que se acerca a buen árbol come rico. Dios proveerá con generosidad todo lo que necesitan. ¿Cuándo? Cuando no es simplemente así. Es generoso. Verso 10, verso 9, perdón, 10. Pues es Dios quien provee la semilla. Gracias, Dios, por este trabajo. Gracias por este recurso. Gracias. Yo sé que tú provees la semilla. Él provee la semilla al agricultor y luego el pan para comer. De la misma manera Él proveerá y aumentará los recursos de ustedes, y luego producirá una gran cosecha. ¿De qué? De generosidad. Y no una bolsita, sino no, échale la otra. Al cabo yo no barro. Y échale la otra, y échale la otra, y échale la otra. Y hay un gran contentamiento. Por eso dice: no das con tristeza, no das por obligación, no das por amenaza, no das porque si no das Dios te va a maldecir. No, son ciclos. Siembra, cosecha. Siembra, cosecha. Y tú sabes que no puedes comerte todo lo que cosechas. Tienes que guardar semilla. Ahora compramos semilla donde sea, pero tienes que guardar semilla. Si no guardas la semilla, el ciclo se rompe. Y por eso algunos no prosperamos, porque vivimos rompiendo los ciclos. Y Dios es bueno y provee la semilla. Pero esta semilla que se proveyó y sembramos en abundancia, se vuelve a sembrar y producirá generosidad. Efectivamente, verso 11, serán enriquecidos en todo sentido para que siempre puedan ser generosos. Y cuando llevemos sus ofrendas a los que necesitan, ellos darán gracias a Dios. Entonces, dos cosas buenas resultarán del ministerio. Es un ministerio el dar. ¿En qué ministerio estás? En el de dar.
se satisfarán las necesidades de los creyentes de Jerusalén y ellos expresarán con alegría su agradecimiento a Dios. Como resultado del ministerio de ustedes, ellos darán la gloria a Dios, pues la generosidad de ustedes, tanto hacia ellos como a todos los creyentes, demostrará que son obedientes a la buena noticia. Y ellos orarán por ustedes con profundo cariño, debido a la desbordante gracia que Dios les ha dado a ustedes. Porque, amada iglesia, seguimos construyendo, seguimos edificando el reino de Dios. Y esta gratitud que expresa el apóstol Pablo es de estas familias que llegan a la iglesia y dicen: gracias. Gracias, encontré a Cristo. Gracias, mi familia fue restaurada. Gracias, gracias que son amables. Gracias que me abrazaron. Gracias que me sirvieron. Gracias que oraron por mí. Gracias, muchas gracias. Y los del pozo, no nos olvidemos de esta gente que hemos ayudado ya por 7 años. Ellos siguen con necesidad y no saben la sonrisa, la gratitud, la entrega que es cuando les llevas esa despensa. Te animo a que sigas, a que continuemos alimentando físicamente a los necesitados. Es una despensa de 200 pesos, por favor. 200 pesos para esta persona que representa comer una semana. Y nosotros podemos gastarlo tantas veces en un simple café con un postre. Y ellos tan agradecidos orarán por ustedes con profundo cariño. Gracias a Dios, termina el apóstol Pablo. Gracias a Dios por este don que es tan maravilloso que no puede describirse con palabras. ¿Por qué? Porque estamos sembrando, estamos cosechando. Y mira, te puse este último esquema. Empieza ahí en el 9:9, sembradores generosos. ¿Qué producen estos sembradores generosos? Una gran cosecha. Si hubiera dejado unas cuantas semillas, pues ¿cuánto hubiéramos cosechado? Nada. Pero la generosidad que hace una gran cosecha de generosidad, y mayor generosidad, y mayor generosidad, y mayor generosidad, enriquecidos en todo sentido. En todo sentido. No solo en lo económico. No es que damos a Dios o damos al pobre para que Dios nos bendiga como el medio. No. Damos porque Dios es generoso y nuestra fe produce el fruto de generosidad. Y yo soy bendecido en muchas áreas. No sé si aumente mi ingreso o no, pero hay un gran contentamiento y hay paz en mi hogar. Se satisfacen las necesidades de la iglesia y de los que no son iglesia, de los que necesitamos ir por ellos, que necesitamos abrir más canales de predicación de la palabra. Necesitamos abrir más espacios donde vienen las familias, los jóvenes, como decía ahorita en los anuncios Juan Carlos. Y hay para niños, y hay para jóvenes, y hay para matrimonios, y hay para todo mundo. ¿Por qué? Porque hay una gran necesidad y Dios ha sido tan generoso que Él puede cubrir esa necesidad, pero lo va a hacer a través de la iglesia. Generosos en nuestra oración, vente el miércoles a orar. Generosos en la alabanza, generosos en el servicio. Una iglesia generosa que siente satisfacción y es motivada por la generosidad de Dios. Glorifican a Dios los enriquecidos y los beneficiados, ambos mostrando las riquezas del evangelio. Ha llegado la salvación a esta casa. Y los beneficiados oran por los sembradores generosos y se unen a los sembradores generosos. Y están los ciclos de siembra y cosecha, de siembra y cosecha. Y luego lo pasamos a nuestros hijos, sembradores de
siembran y cosechan, y esos a sus nietos, y esos a sus bisnietos, y el reino de Dios florece en esta generosidad. Wow. Nuestras semillas representan nuestra vida. Así que cuando sembramos nuestros recursos, sembramos más que dinero, más que recursos. Es nuestra fe expresada en algo tangible y medible.